Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos también a través del 92.5 para el este del país y por supuesto para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que, vuelvo a extender la invitación, pedimos que se suscriban. Y como pueden ver, justamente los que nos siguen a través del canal YouTube, ya está con nosotros el doctor en ciencia política, investigador y docente, Daniel Buquet. Hola Daniel, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bien, ¿con quién juega Defensor este fin de semana? Qué problema. Con Nacional, me acordé. Puede ser. Sí. No, me acordé. Mirá, Nada, si andará golpeado que ni te acordás con quién juega. mirá, ayer vi la final de la Copa de Italia y me quedé un poco ahí con el triunfo del Inter. Y me había despegado del fútbol uruguayo. Pero sí, bueno, es un partido accesible, no hay problema. Bueno, arriba de la mesa hay un montonazo de asuntos. En todo caso, Daniel, si a vos te parece bien, mira, oyentes de La Mañana en Camino me pedían, porque yo anuncié que hoy venías, alguien pedía, me gustaría que Buquet nos diera su análisis acerca del discurso de Manini en el marco del Congreso, según el oyente, lo encontraba como un resumen perfecto de demagogia, de muchas perspectivas. Esa es una punta que podemos anotarla para conversarla algún día. Hay otro asunto que a mí me parece también lindo de conversar contigo y poner a disposición del público, y es ya ni siquiera hablando de Uruguay, en todo caso usando como excusa la noticia uruguaya acerca de que los autoconvocados, un solo Uruguay después, anuncian o amenazan en transformarse en un partido. Y bueno, ¿y qué ha pasado con la historia de las marchas y contramarchas, de las políticas en las distintas latitudes acerca de grupos corporativos a los que los une un interés económico, una profesión o una, yo qué sé, que, grupos corporativos que deciden por sí ante sí armar un partido para defenderse ellos y dar a conocer su voz en el sistema político en general. Bueno, ¿de qué nos habla eso? ¿Cómo prosperan? ¿Cómo no? ¿Cómo dialogan con el concepto de calidad de la democracia, etcétera? Es otro tema que te tiro. Pero es indudable que la circunstancia por la que está pasando el gobierno me parece que merece un análisis con especial énfasis en lo que está ocurriendo en los temas de la inseguridad en general, de los homicidios en particular, de la gestión del ministro Heber, de su charla con el presidente, de las miradas que sobre esto ejerce la oposición, pero también los socios del gobierno, y todo esto como si fuera poco atravesado por la anunciada reforma jubilatoria y la inminente rendición de cuentas. Bueno, la mesa está servida, Buquet. Sí, efectivamente. Bien, sobre los intereses de la audiencia, por supuesto, hablando de demagogia, estamos a las órdenes, pero eso es otro precio, ¿no? Digamos, hacemos columnas a pedido, tenemos un tarifario que está publicado en el sitio web de La Mañana en Camino. No, estoy bromeando, pero creo que el buen tarifario no está publicado las vías de comunicación para que por privado te dejen los datos. Solicita el presupuesto. No, hablando, por supuesto, son temas de mucho interés y los podemos ir agendando para próximas intervenciones. Pero creo que hoy la atención se centró, hoy, estos días, ¿no? En este tema de la inseguridad, los homicidios y puntualmente la convocatoria o la reunión entre el ministro Heber y el presidente de la calle Pou en una suerte de interpelación al revés, invertida, no sé. En lugar de ser una interpelación parlamentaria, una especie de interpelación presidencial, ¿no? Creo que la reunión de un ministro y el presidente y su ministro en el ramo en torno a una problemática que está, digamos, muy saliente en la agenda pública, muestra la preocupación que existe en el Ejecutivo sobre este tema.
Y yo creo que esto, si querés un poco, y hasta para incluir algunas de esas cuestiones, bueno, es una perla más de un collar de problemas que tiene el gobierno, bueno, en términos de gestión o de resultados de gestión, que tiene un impacto muy considerable en la opinión pública. Porque, ¿qué pasa? El gobierno tenía un muy buen nivel de aprobación, mantuvo niveles muy altos de aprobación hasta hace relativamente muy poco tiempo, 2 o 3 meses atrás, con algunos altibajos, pero incluso, y en alguna última medición mostró una caída. Y al mismo tiempo han aparecido encuestas de opinión sobre el principal problema del país, donde los problemas económicos pegaron un salto muy considerable. Está el tema de la inflación, está el tema, bueno, del deterioro de los ingresos o del poder adquisitivo de los salarios, que bueno, siempre suelen ser las principales preocupaciones de la gente. Tenemos un incremento en la preocupación por la seguridad, que no está en el primer lugar, pero está creciendo. ¿Y qué pasa? Al haber terminado la pandemia y al haber tenido el gobierno como su punto más fuerte en términos de gestión y hasta cierto punto en resultados en la gestión de salud, en la gestión en torno a la pandemia y haber terminado, el gobierno perdió un factor que favorecía su imagen y en distintos los principales componentes de la imagen del gobierno, bueno, no está logrando compensar esa ausencia, digamos. No es que cayó la aprobación del gobierno en salud, sino que ahora a la gente no le importa la gestión en salud, porque tiene la noción de que terminó la pandemia. En realidad, ojo, no es que haya terminado, no terminó la pandemia, pero el fin de la emergencia y de la mayoría de las medidas sanitarias hace que la gente diga, bueno, esto está liquidado. Y entonces deja de evaluar al gobierno por su política de salud pública y pasa a preocuparse por los otros temas. Y en los otros temas no le va bien. Ahí podrías incorporar el tema Manini al tema Un Solo Uruguay, porque son factores que reflejan inconformidades con la gestión del gobierno, ¿no? Manini, bueno, lo viene mostrando, se viene perfilando. El anuncio de Un Solo Uruguay es como también, ¿no? Podría decir una amenaza. Che, si nosotros no vemos que estas cosas mejoren, no sé, capaz que nos presentamos a elecciones. Pero a mí me gusta, digamos, me interesa centrarme en este punto de la inseguridad y el aumento de los homicidios, que es como la cara visible de la inseguridad, porque es la que se mide más fácil. Es el dato que se usa además para comparaciones internacionales, que tuvo un aumento además muy coyuntural en este mes, ¿no? En mayo, pero que viene aumentando desde el segundo semestre del año pasado. Claro, cerrado 2021, las cifras fueron mejores que la de 2020, pero en realidad la caída del año 2021 está en el primer semestre y no en el segundo. En el segundo empieza a crecer con respecto al primero. Y cuando se dieron las cifras del primer trimestre de 2022, otra vez un aumento. Es decir, tenemos 3 aumentos trimestrales consecutivos de homicidios. ¿Y qué pasa? El primer trimestre cerró el 31 de marzo. Tenemos abril, tenemos mayo y sigue incrementándose los homicidios. Y acá, bueno, esto obviamente pasa a tener esta centralidad, digamos, alimenta la preocupación ciudadana por la inseguridad. Bueno, creo que vos mostraste que hoy La Diaria, por ejemplo, publica datos de una encuesta donde muestra algo de eso, es decir, un incremento de la preocupación o un incremento de la gente que cree que la inseguridad aumentó y poca gente, digamos, un porcentaje muy menor de gente que la inseguridad disminuyó.
El 83% cree que la inseguridad aumentó o en todo caso sigue igual. Sí, sí, el número ese es muy grande, pero son dos categorías, ¿no? Sí. 45% aumentó, no sé quienes cuánto. entienden que según cuál es tu percepción acerca de la inseguridad en nuestro país, el 45% respondió que aumentó, el 38% que sigue igual. Y en todo caso, el 14% entiende que la inseguridad disminuyó, y tan solo un 3% no sabe ni contesta. Sin querer enmendarle la plana o al revés, salir a la defensa de los colegas de la diaria, creo que el título, 83% cree que la inseguridad aumentó o sigue igual, que como decís vos, junta dos cosas y son dos cosas que no son iguales, creo que viene en respuesta al discurso que en forma más o menos insistente trató de colocarse acerca de que la inseguridad había disminuido, ¿no? Claro, pero ahí está. El aumento de la inseguridad, el aumento de los delitos, más o menos objetivamente, es decir, medidos de alguna manera, es un problema importante. Pero más importante en política es la percepción de esta inseguridad, que más o menos sigue a los delitos, aunque no coincide exactamente. ¿Y qué pasa? El tema de la política de seguridad pública fue uno de los centros, yo no quiero decir que es el principal, pero claro, si vos mirás los 2 años de gobierno estuvo la pandemia, entonces la pandemia ocupó un espacio muy grande. Pero junto con la pandemia se vivió un descenso de delitos, incluyendo un descenso de homicidios. Y a su vez, en el medio de este proceso estuvo el referéndum contra 135 artículos de la LUC, incluyendo varios referidos al tema de la seguridad. Y el problema es que este aumento en las mediciones, pero probablemente este incremento en la percepción ciudadana del problema, se enfrenta, contradice uno de los principales discursos del gobierno. El gobierno estuvo 2 años con cifras, digamos, favorables, argumentando que justamente había un descenso en los homicidios gracias a que el gobierno había cambiado la orientación de la política de seguridad pública, con diversos argumentos. De hecho, tuvimos un largo periodo de confrontación de interpretaciones por las cuales el gobierno decía, gracias al nuevo gobierno, a su nueva actitud y a la LUC específicamente, hemos logrado bajar los homicidios. Del otro lado se decía, no, bajaron los homicidios por la pandemia, por la reducción en la movilidad que ocasiona la pandemia, que a su vez disminuye los delitos y en particular los homicidios. El gobierno jamás aceptó este argumento, a pesar de que incluso en muchos países esto funcionó de esta manera, es cierto, no en todos, y el asunto podría ser controversial, pero el problema es que ahora uno se ve tentado a decir, en términos de evidencia empírica, la hipótesis de que los homicidios se habían reducido como consecuencia de la pandemia parece más firme que la hipótesis que pretende explicar la reducción de los homicidios por el cambio en la orientación de la política del gobierno. Y cosas del tipo, cosas vagas, ¿no? O imprecisas, como el apoyo a la policía, ¿no? La policía se siente respaldada. Ahora se siente respaldada. Y eso no sé de qué forma, porque realmente las explicaciones, los mecanismos que llevan. Vos fíjate que la policía podría estar súper recontra respaldada, súper recontra equipada, pero los homicidios ocurren antes de que intervenga la policía. No hay un mecanismo estricto donde vos desalientes el homicidio, ¿no? Y entonces, además, ahora vienen estas explicaciones de ocasión, diría yo, las explicaciones del ministro, que bueno, no parecen del todo firmes, son explicaciones además sin datos específicos, pero resulta que entonces habría un incremento de los homicidios, no sé si la versión es
caricaturesca o no, como consecuencia de la eficacia de la política del gobierno. Sí, el Observador, en su edición digital, porque hace rato que el Observador no tiene edición en papel, sin embargo, reproduce una especie de portada en papel cada día, y el título es Interior atribuye, Ministerio del Interior, atribuye alza de homicidios a escasez de droga por cierre de bocas. Y agrega, el ministro Luis Alberto Heber se reunió con el presidente Lacalle Pou para analizar la situación y pidió más recursos para la Fiscalía de Drogas. También solicitó que en la próxima rendición de cuentas se incluyan recursos para aumentar las vacantes en la policía y la flota de vehículos. Pero lo cierto es que el alza de homicidios respondería, según esta mirada, a que hay menos droga y que hay menos droga por cierre de bocas y que hay cierre de bocas por la eficiencia policial. Sí, no, tampoco se explica cómo la escasez de drogas genera homicidios. Yo escuché por ahí a alguien que dijo, alguien del gobierno, quiero decir, pero no el ministro, algo así como que digamos, los narcos estaban cobrando deudas de maneras más crueles, o sea, algo así como textualmente era, antes te daban una golpiza para cobrarte una deuda, ahora te matan, ¿no? Tampoco entiendo. Yo creo que están, bueno, haciendo algunos ejercicios retóricos que traten de explicar algo. Lo que quiero decir es que estas explicaciones obviamente no están en el fondo del asunto. A ver, podría haber algo que tenga que ver con el narco y básicamente problemas entre narcos, pero sería una situación coyuntural. Claro, ojalá este incremento de homicidios fuera coyuntural. El problema es que Uruguay viene creciendo los homicidios con algunas caídas puntuales, pero lo coyuntural son las caídas, no los aumentos, lamentablemente. La tendencia, y esta no es una tendencia de 2 años, es una tendencia de 20 años. La tendencia es al aumento. Entonces, sí, al gobierno le preocupa, bueno, obviamente justificar lo que podría ser un fracaso, percibido como un fracaso, pero creo que no estamos dando en el clavo. Por otro lado, el ministro se reúne con el presidente y habla de un plan. Dice, bueno, tenemos un plan, ¿no? Pero no hay ninguna, en fin, definición precisa sobre medidas a tomar concretas que puedan ser, no sé, evaluadas, por ejemplo, comparadas con medidas tomadas en otro momento o en otro lugar. El ministro Bonomi ya había dicho, ahí en 2018, creo que fue el pico de homicidios en el periodo anterior, que ¿cómo eran los ajustes de cuentas, creo que era el término que se utilizaba, era ajustes de cuentas entre bandas criminales, fundamentalmente narcos, era lo que explicaba el incremento de homicidios. O sea, cuando el ministro Bonomi decía estos argumentos, la oposición se reía. Sí. La oposición hablaba de la ineptitud del ministro, ¿no? Incluso, claro. Pasaba este otro hecho, a ver si yo lo recuerdo igual que vos, Daniel. No solo, digamos, no era de recibo para la oposición esa explicación, que Bonomi la usaba por las dos puntas. Una, ha aumentado el delito porque han aumentado los ajustes de cuentas. Y dos, nos resulta más difícil la dilucidación de esos homicidios, hablaba de los homicidios, porque como es de entreajuste de cuentas, ni las víctimas ni los victimarios están dispuestos, ni las víctimas fundamentalmente están dispuestos a dar datos para la investigación, ¿se entiende? Entonces, y las víctimas a veces pueden proporcionar escasa información. La víctima de homicidio, quiero decir, perdón por el humor negro. No, está bien. Lo celebro, sabes que me gusta. Me refería del lado de la víctima, por decir así. Había poca información para volcar a la investigación porque, bien,
también estaban vinculados a ese mundo del delito. Los testigos, aunque no estuvieran vinculados, tampoco querían dar mucho dato, porque era como meterse en un baile del que no querían participar, cosas entre ellos sin amar en coche. Lo que a su vez ponía arriba de la mesa otro asunto sobre el cual en aquel entonces la oposición, hoy en el gobierno, insistía, acerca de que el ministro lo que quiere decir entonces es que hay muertos de primera y de segunda, homicidios de primera y segunda, y todas las muertes valen, todas las muertes son importantes, todas bla, 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 ¿no? Y ahora nos encontramos nuevamente que ha empezado a surgir ese argumento de que, bueno, ¿qué querés? Esta gente se dedica al delito, así que si se metieron en ese baile, allá a ellos, no es tanto nuestra responsabilidad, ¿no? Otra vez la idea de que habría muertos de primera y de segunda, solo que ahora dicho por los que en algún momento entendían que eso era una barbaridad. Sí, esto equivale además a otro de los indicadores, que son los homicidios en las cárceles, ¿no? Que también han aumentado significativamente. Probablemente en las cifras no sean un valor de gran magnitud, pero que tiene el mismo problema de valoración. Si los narcos se matan entre ellos, si los delincuentes en las cárceles se matan entre ellos, esto no es una preocupación del ciudadano común y honesto que no está metido en esos circuitos. Esto es disparatado, ¿no? Porque esto es como pensar que hubiera un mundo aislado del otro, en el que no importa exactamente lo que ocurra, porque no te va a afectar. Lo que no se percibe probablemente es que el efecto sobre el conjunto de la población es indirecto, ¿no? Es mediado, pero la violencia entre delincuentes afecta a los no delincuentes, ¿no? Y afecta desde muchos lados, porque pensemos, las cárceles en Uruguay son un desastre, las cárceles tienen cada vez más inquilinos, los problemas de las cárceles entonces se agravan, los problemas en las cárceles no cesan, los delitos cometidos desde las cárceles son también frecuentes. Hace pocos días creo que se conoció la detención, procesamiento de un policía que era un proveedor de insumos para los reclusos, ¿no? De drogas, celulares, en fin. El tipo tenía un kiosco y se encargaba de proporcionarles cosas que tuvieran que ver con sus necesidades. Y eso no hay miras de arreglarlo. Y eso afecta todos los circuitos, ¿no? Porque, digamos, los presos narcos con celulares en las cárceles dirigen sus bandas y eventualmente deciden homicidios de otros, pero son otros que son personas que viven en barrios, que tienen parientes que no se dedican al narco. El barrio mismo padece dificultades derivadas de esto. El otro día una ambulancia o un móvil de salud pública fue baleado, creo que fue en el Casaballe. Sí. Es decir, pensar que los problemas entre delincuentes no afectan a los no delincuentes, primero es una manera frívola de pensar, ¿no? Ese razonamiento tiene mucho de frivolidad. Después, tal vez si vos vivís en zonas muy seguras, el impacto de esos delitos, ¿no? En Casaballe, en alguien que vive en una casa en Carrasco o en un apartamento en Positos, tal vez se atenúe del modo que no sea imperceptible. Ahora, el efecto de esos crímenes sobre la gente que vive en esos barrios, aunque sean delincuentes contra delincuentes, es feroz, porque además eso implica, digamos, que esos delincuentes tienen cierta capacidad de dominación territorial, ¿no? Y esto ya se habló en la época de Bono. También se criticó las zonas rojas,
lugares donde no entra la policía, el tema de los ómnibus que no entraban o dejaban de entrar a ciertos barrios, ahora el tema de los servicios de salud. El problema es grave y francamente, digamos, lo digo por Bonomi y lo digo por Heber, más allá de que se puede haber matices en la forma de interpretarlo. Decir, la policía, a ver, estamos haciendo todo bien y la consecuencia es que los resultados son peores, las cifras son peores, pero es porque estamos haciendo las cosas bien, francamente es una pésima explicación. Y así como los actuales gobernantes, en aquel momento opositores, se burlaban del ministro Bonomi, ¿no? Bueno, es esperable que pase lo mismo, pero a la inversa. Y en este contexto, porque además de esto que está pasando, uno podría decir, bueno, incluso el razonamiento lo podríamos unir a la anterior paradigma, que haya parte del público que explícitamente o en silencio acepte esa idea de que ajuste de cuentas, aumentan los homicidios, problemas entre ellos, a mí no me afectan. Mejor, limpiamos a la sociedad de la lacra que el gobierno anterior contribuyó a aumentar y traca. ¿Y saben qué? Usamos todo esto para reforzarnos en nuestra idea de que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. O que por lo menos no afectan la consideración ni la mirada que el público tenga sobre el gobierno. Ese asunto en particular, el aumento de los homicidios, cómo dialoga con los otros, ¿verdad? Los empujes inflacionarios, la caída del salario real, asuntos que también afectan a parte del público desde otra perspectiva y en el marco de una anunciada reforma jubilatoria, que será necesario o no, pero que en todo caso a nadie le gusta seguir laburando un poco más, nadie vive eso como una buena nueva, y además el asunto de la rendición de cuentas que ya se viene, de la que se anuncia, se ha dado a entender por parte del equipo económico, gasto cero, y gasto cero también es sinónimo de que tal como estás, tu situación en líneas generales no va a mejorar. Todo esto como qué síntesis política desde la lectura del análisis arroja, lo vemos luego de la pausa, ¿te parece? Dale. Daniel Buquet está poniendo la mañana en camino, Daniel Buquet está aquí en el 98.7 y también en el canal YouTube La Mañana en Camino. Preguntas, comentarios, opiniones, llega precisamente o bien a través del WhatsApp 099894987 o bien a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Vamos a la pausa y ya venimos. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, algunos mensajes llegan a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro chat en el canal YouTube. Después de Estados Unidos, Uruguay es el segundo consumidor de cocaína y esa no es buena noticia. Para comprar la droga solo precisan fundir un banco o estafar al obrero. Rosario dice, buen día, es cierto que con la ola de homicidios que hay, sobre todo en barrios periféricos, Heber fue a visitar a García y como no lo encontró le dejó dicho que el ministro le vino a cuidar. Este hombre no está bien de la cabeza, esto lo entiende Rosario a propósito de ese desencuentro. Está Daniel Buquet en este segundo tramo porque estamos hablando de estos temas. No te estamos viendo ahora, pero tenés todavía el micrófono silenciado, Dani querido. Ahora sí, vamos arriba. En todo caso, me quedó pendiente una cosa de lo que analizabas del encuentro ese que, más allá de lo que quedó planteado antes de la pausa para que vos lo desarrolles, y desde la perspectiva política, porque si el ministro va a ver al presidente de la República en una, como vos lo dijiste, en una especie de interpelación al revés, es obvio que si va al ministro y va a ver al presidente, va a ser noticia y van a estar los medios y va a haber... Sin embargo, todos sabemos que para que el presidente hable con el ministro ante una posible preocupación, ante algo que le parece que están dando muy bien o algo que le parece que no están dando tan bien o están dando muy mal, una persona con otra persona pueden verse sin necesidad de que, aunque sean hombres de Estado, sin que se entere nadie, ¿no es cierto? Desde ese punto, me parece que es un hecho político en sí mismo. El presidente llama al ministro
a su casa en un gesto que claramente implica un dato político, ¿no? Un mensaje político. Sí, por eso me referí de manera, no sé si irónica eh, al acontecimiento como una interpelación, porque creo que yo dije además que esto demostraba la preocupación del gobierno por el asunto, pero podemos agregar, si querés, más explícitamente, el gobierno quiere que la ciudadanía vea que está preocupado por el asunto. Que eso, obviamente, digamos, la idea, estamos teniendo un problema y el gobierno no hace nada. No, bueno, estamos teniendo un problema, el gobierno lo está reconociendo y está intentando mostrarse preocupado por el asunto. Creo que no ha logrado hasta ahora mostrar algo más que la preocupación, pero bueno, eso está bien, eso es lo que corresponde hacer al gobierno, además es el estilo Lacalle Pou, ¿no? El estilo Lacalle Pou es yo me hago cargo en primera persona, ¿no? Entonces es el presidente que cita al ministro. El presidente debe hablar con sus ministros innumerables veces, si no nos enteramos, de distintos asuntos, personalmente o por teléfono o por Zoom, me imagino, de lo que sea, ¿no? El estado público de esta reunión en este contexto es en sí mismo un mensaje. De todos modos, el gobierno no salió a proponer medidas concretas y decir, mirá, para resolver esto vamos a hacer A, B y C. Tal vez lo haga en los próximos días, en la medida en que quizá ellos mismos incluso, tal vez uno puede pensar eso de que tenemos un plan pero que no nos explicó nada, en realidad podría querer decir estamos tratando de armar un plan para resolver este problema. Y bueno, tiene que ver con esto y tiene que ver también con el contexto general que yo te decía, porque a veces vos también tenés otra estrategia vinculada a que algo está saliendo mal en el gobierno, o un área de política funcionando como se esperaba, o los resultados no aparecen o son negativos, es, bueno, justamente hacer al revés, bajarle el perfil a ese asunto y levantarle el perfil a otros donde las cosas andan bien. Yo creo que el problema que tiene el gobierno en este momento es que está, digamos, asediado, digamos, en muchos frentes y tal vez en los principales, ¿no? En el frente político está con dificultades. Vos hablaste de la reforma de la seguridad social. Es un tema que, bueno, en los últimos días, semanas, cobró nuevamente notoriedad. Es un tema obviamente permanente, pero el gobierno previó formar un grupo de trabajo. De hecho, eso estaba en alguno de los artículos de la LUC. Ese grupo de trabajo terminó con un diagnóstico, aunque no con un consenso sobre una serie de medidas. Consenso me refiero porque esto incluía al arco político completo. Luego quedaron solo los del gobierno. Y claro, no parece haber ambiente, no sé, creo que esto incluso lo comentamos en alguna columna anterior, Gandini diciéndole a un periodista, no te imaginarás que yo voy a votar una ley que me asegure que pierda la próxima elección, algo así, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿no? Yo creo que en este momento, este es un mal momento del gobierno. No es tampoco desastroso, habrá que ver qué pasa con alguna medición que aparezca ahora en mayo o el mes que viene sobre aprobación del gobierno, en términos, bueno, del termómetro más general sobre la situación y el estado de la opinión pública, pero el gobierno está asediado por diversos problemas. Y estuvo asediado por la pandemia. Lo de la pandemia lo resolvió bien, sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Pero vos fíjate que
los socios de la coalición, bueno, le muestran al gobierno cierta inconformidad con resultados y le plantean exigencias. Se vota una minuta en el Senado, creo que fue, pidiéndole al gobierno que baje el IVA de una serie de productos, cosa que el gobierno, por otro lado, no hace, pero incluye hasta los legisladores del partido del presidente. Bueno, un solo Uruguay amenaza con crear un partido político, ¿no? Digamos, es muy difícil saber, primero, si lo va a hacer. Claro. Y segundo, si lo hiciera, cuántos votos, ¿no? ¿Qué peso político podría llegar a tener? Pero es una amenaza, y es una amenaza para el gobierno estrictamente, porque digamos que los votos que podría obtener un solo Uruguay son básicamente votos de la coalición del gobierno, ¿no? Por el perfil, digamos, de sus reivindicaciones, de su agenda, no parece un movimiento que atraiga votantes de la izquierda, votantes frente amplistas. Siempre alguno va a traer, porque eso está, en alguna parte del electorado está muy mezclado, pero entonces creo que es que termina, digamos, yo creo que este asunto del aumento de los homicidios, que ya, bueno, se ha vuelto tan sistemático como para que el gobierno digamos, lo marque, lo incluya en la agenda. Sí. Es como que efectivamente están visualizando una situación incómoda, porque mientras pasa esto de la reunión del presidente con el ministro, se está planteando la interpelación a la ministra de Economía, el ministro del Interior, quiero decir, ¿no? Sí. Se está promoviendo la interpelación de la ministra de Economía. Son las áreas más sensibles, evidentemente. Entonces, bueno, esto le da espacio a la oposición, por un lado, le da espacio, le da aire a la oposición, que tiene elementos para pegarle al gobierno. Si aumentan los homicidios, la oposición le va a pegar al gobierno. Si aumenta la inflación, la oposición también le va a pegar al gobierno. Y son las áreas más sensibles. Y además, la coalición no se está mostrando como un bloque sólido que está defendiendo al gobierno, sino que aparece Ciudadanos por un lado, con reivindicaciones, Cabildo, Manini, permanentemente marcando diferencias dentro del propio Partido Nacional, ¿no? Bueno, los movimientos que se han producido en los sectores no herreristas o en el wilsonismo, lo de Gandini, lo de Botana, ¿no? Los que vienen del espacio wilsonista, del larrañaguismo. La bancada de diputados, ¿no? Sí, bueno, en particular, por ejemplo, la creación de una bancada distinta, o sea, la división en dos bancadas en términos de coordinación, porque venían con un coordinador de la bancada blanca único, digamos, y se separó un grupo, no menor, minoritario, pero significativo, creo que 8 de 30 diputados, y bueno, es menos de un tercio, pero es un grupo significativo, que bueno, que no se separó del partido ni del gobierno, por supuesto, pero que marca perfil, ¿no? Entonces, esta percepción del que el presidente está rodeado de problemas, y fíjate que en términos coalicionales, además, perdió al ministro Talvi de una manera, bueno, en fin, que seguramente no se puede atribuir, al menos no exclusivamente a errores del gobierno, pero que es importante porque si el ministro de Relaciones Exteriores siguiera siendo Talvi, y bueno, se mantuviera dentro de la coalición, Ciudadanos tendría menos espacio para desmarcarse. Claro, Ciudadanos tiene un ministro, ¿no? Pero no tiene el liderazgo de Talvi, entonces ahí depende más de los cálculos de los actores políticos
de segundo nivel y no de un líder que es como el dueño de los votos. Claro, claro. Perdón. Entonces, bueno, y perdió al ministro Larrañaga, que, digamos, yo no tengo elementos así objetivos como para evaluarlo, ¿no? Pero tengo la percepción de que el desempeño en términos de comunicación que está teniendo el ministro Heber comparado con Larrañaga es inferior, ¿no? Obviamente Larrañaga no llegó a tener que enfrentar esta situación y no podemos saber cómo la hubiera enfrentado, cómo lo hubiera comunicado, pero en todo caso da la sensación, o yo tengo la sensación, de que el ministro Heber no tiene la contundencia, la firmeza, la capacidad de convencer que tenía Larrañaga. Esa es mi percepción. Y te diría además, bueno, esto puede ser un problema para el gobierno, ¿no? Porque si este problema del aumento de los delitos, de los homicidios, pero bueno, eventualmente de otros delitos y sobre todo la percepción de inseguridad continúa creciendo y la preocupación por la inseguridad como principal problema del país o como uno de los dos principales, bueno, el ministro Heber pasa a ser un problema. Porque no podés estar de acá al final del gobierno con una sangría, en términos de opinión pública, que en cierto modo está vinculada bueno, o está vinculada a una cartera y en cierto modo a quien dirige esa cartera, ¿no? Porque, por ejemplo, el estudio de la diaria, que la diaria dio, creo que también incluye una valoración muy negativa del ministro. Y es muy difícil salir de eso. Cuando caes cuando en términos de opinión pública, cuando caes mucho en la imagen popular, como le pasó a Bonomi, esto se vuelve bastante irreversible, ¿no? Exacto. En todo caso, bueno, habrá que ver cómo continúan los acontecimientos y después desde la perspectiva política qué resumen, qué síntesis logran hacer cada uno de los actores, ¿no? Sí. Tal vez haya que pensar en recambios, ¿no? En términos de imagen, yo no es mi campo, no conozco nada y lamentablemente además soy pesimista en términos de formas eficaces de revertir el proceso, ¿no? Vos fijate que, mira, ayer escuché a una entrevista al diputado Subía, muy conocido, ex fiscal, que planteó un argumento interesante porque él cuestionaba algo así como el discurso principal de la izquierda y del Frente Amplio respecto a yo te diría casi que la línea básica del debate ideológico sobre la política criminal. El debate ideológico sobre política criminal es mano dura versus, bueno, garantías, rehabilitación, contexto social, ¿no? Sí. Subía representa, obviamente, al bando de la mano dura. Sí. Y el argumento de Subía ayer era muy, muy inteligente porque si bien en términos de política criminal la tendencia ha sido históricamente al incremento de las penas y también al incremento de la represión o de las capacidades represivas del Estado. Sí. Él decía, vos fíjate que con el nuevo Código del Proceso,
este aspecto en particular que permite el proceso abreviado y el acuerdo entre las partes, lo que se está logrando, lo que ha ocurrido desde 2017 para acá, es que se han reducido las penas. No las penas que establece la ley, que no se han reducido, se han aumentado, como ha pasado siempre, ¿no? Desde los 90 para acá, la legislación uruguaya ha ido en la dirección del incremento de penas, con alguna excepción. Sí, sí. Pero por la vía de los hechos, en la medida en que este sistema permite rápidamente hacer un acuerdo con el acusado, donde, bueno, vos le rebajás la pena, el arreglo consiste en rebajar la pena. Yo confieso, o sea, no te pongo a investigar y en un largo juicio oral donde vas a tener que demostrar que soy culpable y te va a costar tiempo y esfuerzo. Yo te confieso, te ahorro todo eso, pero vos me rebajás la pena. Entonces Subía dice, en realidad lo que tenemos son penas menores que las que teníamos antes. Bueno, pero y el delito aumentaba. No, yo creo que retóricamente es un buen punto, porque cuando la visión paloma de la seguridad dice, no, incrementando las penas no vamos a resolver esto, este problema tiene otra naturaleza, bla, bla, bla. Digamos, lo que él muestra es, bueno, tampoco la reducción de las penas. El problema es que el diputado Subía, no, bueno, en este caso tampoco el periodista, le hizo notar que el aumento de las penas tampoco redujo el delito. O sea, la reducción de las penas, obviamente o no obviamente, no disminuirá el delito. El problema es que tampoco el aumento de las penas reduce el delito. Y el problema del delito no se resuelve con penas, básicamente, ¿no? Si bien esto tiene que ver con una de las bibliotecas sobre el asunto, el problema del delito, de la inseguridad, de los delitos violentos, de los que más preocupan a la gente, tiene que tener un enfoque mucho más integral y yo te diría además de largo plazo. Esto es como la reforma de la educación. Vos no arreglás, vos podés cambiar un sistema, podés cambiar un sistema penal, podés cambiar las penas de los delitos, podés cambiar la estrategia de la policía, podés cambiar las materias, ¿no?, de un día para otro en el liceo. Pero los resultados no se van a producir a continuación. Los resultados se van a ir produciendo a lo largo del tiempo si es que las medidas son efectivas. Entonces acá estamos en un terreno, en el terreno de la seguridad, donde más que la agitación, esta agitación en términos de amigos y enemigos de la policía, ¿no?, sí, que es como lo ha planteado el gobierno actual, y acá, bueno, el ex ministro Larrañaga fue una punta de lanza en este discurso. Evidentemente nos pasa por ahí. Este es un tema que requiere un gran acuerdo nacional y una política de Estado, que además incluya todo el proceso, porque si vos querés reducir los crímenes y no atacás el problema de las cárceles, claro. Bueno, el comisionado no lo vas a resolver. El comisionado parlamentario creo que ya está ronco de decirlo, ¿no? Bueno, es su tarea, ¿no? Y la tarea a la que se enfrenta es tremenda porque, bueno, está claro además por informes internacionales que en el ámbito carcelario en Uruguay se violan los derechos humanos. Sí. No estamos respetando, porque bueno, esa es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay otro tema y es invertir en los delincuentes, en el bienestar de los delincuentes, independientemente del tema de la rehabilitación, que es más complicado, pero que bueno, que las personas que cumplen condenas de prisión o de penitenciaría
bueno, no estén siendo sometidas a una tortura. Y, bueno, sufran las consecuencias de la falta de la libertad, pero que tengan un bienestar mínimo razonable, una seguridad, porque vos fíjate que uno de los problemas de las cárceles es la inseguridad de los propios presos, porque allí hay delincuentes que siguen delinquiendo adentro de la cárcel y hay delincuentes que pasan a ser víctimas de esos otros delincuentes, ¿no? Sí. Los delincuentes y sus familias, porque esto además se expande, no es un tema que es, bueno, ese tipo está en cana. Y francamente, si vos pensás en la lógica de la mano dura, pasa una progresión de la población carcelaria, que no sabés dónde está el límite. Uruguay es de los países que tiene mayor porcentaje de población carcelaria con respecto a la población total del país, en las condiciones en las que está. Entonces vos, para transformar eso en algo adecuado, tenés que poner muchísima plata que no hay, muchísima plata que además de haberla, el gobierno ni siquiera estaría particularmente interesado en destinarla con ese fin, porque entre otras cosas, la gente por un lado se preocupa por la inseguridad, cuestiona a la policía, cuestiona al ministro, pero no quiere ni hablar de que vos gastes plata en los presos, esos malditos delincuentes. Claro. Entonces, ahí hay una trampa de la que es muy difícil salir. ¿Y cómo se sale de esto? Mirá, si querés el tema de la seguridad social, porque yo te dije educación como digamos, analogía a seguridad social también, es una trampa. Esto es un problema del país, es un problema estructural, no es coyuntural, y no se resuelve en un periodo de gobierno, ni en uno ni en dos. Ni en tres, porque el Frente Amplio tuvo 3 y no pudo resolver el problema de la seguridad. Claro, la oposición de aquel entonces y el actual gobierno dijo que no es que no se pueda resolver, sino que el Frente Amplio no tenía la capacidad de hacerlo. El problema es que... Y en algún momento incluso el interés, porque cuando se dice que el Frente Amplio gobernó a favor de los delincuentes, que no es algo que escuchamos tan excepcionalmente, ya no estamos hablando de incapacidad, sino que estaríamos hablando de un plano de cierta complicidad, ¿no? Sí, bueno, creo que eso ya linda con lo disparatado, ¿no? Porque... No, pero no lo dice un militante trasnochado de las redes, ¿no? No, ese es un discurso más de extrema derecha, contra el discurso que sería garantista, el que yo acabo de decir, no sé, capaz que te llega algún mensaje. Yo te digo que un preso, cualquiera sea, ¿no? Un homicida, un violador, para pensar en los peores, que creo que la gente piensa que esos son los peores crímenes, tiene que tener un bienestar mínimo asegurado en la cárcel, el tiempo que vaya a estar, ¿no? Acá no estoy hablando de si la pena tiene que ser larga o corta, pero tiene que tener seguridad, tiene que tener alimentación, higiene. Lo que pasa, Daniel, y ya estamos casi sobre el final, pero bueno, distintos expertos que han desfilado por acá y que generosamente, igual que vos, dan sus miradas y sus conocimientos, lo comparten. La cárcel, a pesar de lo que pueda estar de alguna manera integrado por muchos ya, no es un lugar para pasarla mal. Pasarla mal es no tener libertad. Por eso alcanza y sobra, ¿verdad? Es que la pena se llama privación de libertad. Ese es el término técnico. O sea, lo que sí corresponde que padezca el delincuente es privación de libertad y también tal vez privación de cierto confort. Viste que ahí, bueno, hay situaciones particulares, ¿no? Hay alguna cárcel especial, algunos presos que, no sé, que están en jefatura, algunos que incluso están en jefatura y se escapan. Eso le pasó a Bonomi, por ejemplo, ¿no? Se le fue un mafioso de alto perfil. Pero bueno, es algo que
que la ciudadanía no comparte, que la opinión pública no apoya. Entonces, si vos le decís a la gente, mirá, voy a poner más plata en las cárceles para que los presos no vivan en las condiciones terribles en las que suelen vivir, la mayoría, no todos los presos, vamos a hacer cárceles especializadas, súper seguras, pero vamos a poner a los narcos peligrosos en una cárcel especializada, a los primarios en otra cárcel. No, vos te ponen a un primario con un narco, ¿no? Y a los 5 minutos el narco está llamando a la familia del primario porque se enteró que tienen plata y diciéndole, si no me da tanta guita, tu nene va, tu nene la va a pasar mal. Claro, claro. Entonces, ¿vos qué decís? El delincuente digamos, merece una pena porque cometió un delito, la pena debe ser la privación de libertad, pero y la extorsión a la familia, los ataques y los asesinatos, muchos terminan muertos. Entonces, así no se resuelve el problema, y como esto no da rédito, o sea, resolver bien este problema no da rédito electoral. Bien. Como resolver bien el problema de la seguridad social no da rédito electoral. Entonces, bueno, ¿qué precisás? Y sí, las estrategias que se han intentado, un gran acuerdo nacional. El gobierno actual buscó un acuerdo en el tema seguridad social, pero no lo logró. El gobierno del Frente Amplio buscaron un acuerdo en seguridad. Y de hecho implementaron, no todas, porque los acuerdos de seguridad en la época del Frente Amplio llegaron a establecer acuerdos en un conjunto de medidas, y los gobiernos del Frente Amplio tomaron varias de esas. El tema, claro, es muy difícil pedirle a un político que no aproveche que algo va mal en el gobierno para transformarlo en eventuales apoyos electorales en la siguiente elección. Es decir, a este beneficio inmediato que estás para cobrar, pensando bueno, que más adelante, cuando te toque volver al gobierno, tengas resuelto este problema. Pero lo que pasa es que acá ustedes nos enseñan, y esto sería un lindo asunto para verlo, o volver a verlo, Dani. Dos cosas nos enseñan. Primero, la tentación de esgrimir, mirá lo mal que está haciendo aquel las cosas, que no resuelve, votame a mí, porque yo sí podré resolverlo, es una tentación muy grande. Cuando en realidad uno podría decir, loco, date cuenta que si vos lográs ayudar al gobierno a solucionar este asunto, cuando vos llegues al gobierno el problema ese no lo tendrías. Pero ¿qué te dice este? Lo que pasa es que si yo lo ayudo a solucionar este asunto, la gente va a interpretar que no fue por mi ayuda, sino que fue por mérito del que está en el gobierno, y lo van a seguir votando a él. ¿O no? Está bien. Ahí hay un problema de cálculos de beneficios presentes contra beneficios futuros. Pasa lo mismo con las personas en la seguridad social, ¿no? Si a vos te dicen, tenés que poner tanta plata de tu sueldo, que vos ahora no la podés gastar, pero esta plata va a servirte para cuando vos no tengas más ingresos, ¿no? La gente, ¿qué tiende a hacer? La gente lo que tiende a hacer es decir, no, dámela ahora que yo veo lo que hago con mi plata. Después veré, ¿no? Bueno, los políticos tienen básicamente esta lógica, tienen lo que se llama un descuento del futuro muy alto, ¿no? O sea, vos me decís que voy a ganar 1.000 dentro de 2 años, y me decís, si querés te doy 100 ahora, y la gente agarra 100 ahora, porque aunque en realidad 1.000 dentro de 2 años, con una inflación de lo que quieras, ¿no? Del 20%, serían 800 de ahora. No, mucho más que 100. Pero la gente te agarra los 100 ahora porque después veremos, ¿no? Y los políticos tienden un poco a tener este perfil, después vemos. Hay mecanismos para lograr acuerdos. Yo no soy el que critica a los políticos por ser como son, porque en realidad esa es su tarea, es competir en las elecciones, pero también su tarea es gobernar bien. Y porque quieren seguir ganando elecciones, y si están en el gobierno la gente las va a evaluar por su desempeño. Pero el Fito te podría hablar más de los políticos en términos de su falta de visión y la necesidad de que busquen acuerdos en lugar de competir en torno a algunos asuntos.
Dani, te abrazo, te agradezco y después recordame bien la dirección. Mentira, la conozco. Porque ahí escucho que alguien está picando cosas y cuando alguien está picando cosas es que dentro de algún ratito va a haber una rica comida. Sí, tiene que verse, todo Bien. tiene que ver. Un Sigamos. saludo grande. Gracias, saludos. Nos vemos, chao. Y por ahí andaré. Daniel Buqué nos ayudó a poner la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Nos vamos a la pausa y al regreso venimos con fotografía. Estamos también a través de nuestro canal YouTube.